Bienvenidas y bienvenidos al seminario del programa de investigación en cambio climático. ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? Estamos en nuestro módulo 40 sobre la investigación que se hace en este tema dentro de la UNAM y en particular en este módulo hemos estado teniendo diversas ponencias muy interesantes del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental. En esta ocasión nos acompaña la doctora Jovanka Spiric, quien nos estará presentando la ponencia Mitigación del Cambio Climático a través de las acciones Red Más. Nuevamente, doctora Jovanka, te damos las gracias por haber aceptado esta invitación y voy a permitirme leer una breve semblanza de la doctora Jovanka. La doctora tiene un doctorado del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona, una maestría del programa Erasmus Mundus en estudios ambientales y es ecóloga de la Facultad de Biología, Universidad de Belgrado. Desde 2010 ha estado investigando la gobernanza Red Más en México. Contribuyó al Global de Justicia Ambiental con los conflictos ambientales en la ex Yugoslavia. En el SIGA, en el Centro de Investigaciones de Geografía Ambiental, realizó una estancia postdoctoral y trabajó como cátedra CONACYT en el proyecto sobre la degradación forestal. Actualmente ocupa el puesto de investigadora asociada C en las áreas de ambientes rurales e historia ambiental, poder y territorio del SIGA. Tiene SNI 2 y ha publicado en revistas indexadas. Imparte clases en la licenciatura de Ciencias Ambientales de la ENES Morelia y en la maestría del SIGA, donde ha dirigido además diversas tesis. Es miembro del Consejo Técnico del Red Más Jalisco y del Subconsejo Científico de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. Sus intereses académicos se centran en la gobernanza y en la política ambiental multiescalar, en particular Red Más, fronteras agrícolas forestales y ganadería sustentable. Entonces, sin más, te doy la bienvenida, doctora Jovanka, y te cedo la palabra. Sí, muchas Muchas gracias gracias. por la invitación. Gracias por estar aquí. Voy a compartir sobre la mitigación del cambio climático a través de las acciones Red Más. Bueno, primero me gustaría que veamos esta gráfica que demuestra cómo se reparten las emisiones globales de gases de efecto invernadero entre diferentes sectores. Sabemos que estos gases pues incluyen estos tres principalmente y provienen de diferentes actividades, ¿no? El dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y estamos viendo que están representados de manera un poco desigual entre diferentes sectores, donde podemos ver que el sector de la producción de la energía es el que más contribuye, ¿no? Con las emisiones que se representan calculados el dióxido de carbono equivalente, ¿no? Cada uno de estos gases pues tiene su diferente potencial de calentamiento global y lo que nos ayuda y nos hace más fácil hacer unas gráficas así generales es justo representar su potencial de calentamiento global en una misma unidad. Y vemos aquí en verde que la agricultura y uso de suelo, donde pues se enfoca en el Red Más, está también con el 18,4%, que es el segundo lugar más grande, ¿no? Entre los sectores que contribuyen a los gases de efecto invernadero. Y lo que aquí cobra mucha relevancia es lo que aquí explico, ¿no? De las emisiones, ¿no? De las emisiones de estos gases que principalmente de dióxido de carbono, que proviene, ¿no? de la pérdida de la cobertura forestal y que luego estas emisiones realmente es un saldo de estas pérdidas, ¿no? De las emisiones que ocurren en la pérdida de esta cobertura natural, en este caso enfocándonos en los bosques, de la pérdida forestal y las ganancias que estos ecosistemas pueden obtener a través de sus procesos, ¿no? Naturales de absorción, ¿no? de estos gases. Entonces, eso realmente en este sector de agricultura y uso de suelo, donde entra, ¿no? Agricultura, forestería y otros usos de suelos como el sector AFOLU, que se conoce en inglés, es muy importante saber que estos ecosistemas, pues ecosistemas naturales, tienen esta función de poder emitir, pero también de poder reducir, ¿no? Absorber.
En otros sectores es un poco diferente y estos procesos son diferentes, o sea, ellos directamente, principalmente tienen que disminuir, ¿no? Sus emisiones, ¿no? O sea, no pueden contar tanto en esta absorción. Bueno, hay como algunos otros ejemplos, pero eso es lo que les gustaría contar, ¿no? En esta primera diapositiva. Bueno, les dije, ¿no? que la pérdida forestal realmente se puede componer, se puede entender como pérdida de la cobertura de los bosques, pero también de la pérdida de la calidad de estos ecosistemas, lo que conocemos como proceso de deforestación, donde ocurre una pérdida completa de estos ecosistemas para otros fines, ¿no? Y lo que también sabemos como proceso de cambio de uso de suelo para actividades productivas, ganadería, agricultura y otros. Y también puede ocurrir una pérdida forestal a través de pérdida de sus calidades. Aquí también es un punto importante porque las calidades nos podemos enfocar en diferentes calidades, ¿no? Dependiendo de con quién conversamos, ¿no? Con las personas que a lo mejor están directamente enfocadas en representar la calidad de bosque justo como un sumidero de carbono forestal, pues dicen, ¿no? En pérdida de calidad de estos almacenamientos. El otro, podemos también pensar en que pierde la calidad en proveer otros servicios ecosistémicos o también pierde la calidad en otro sentido, ¿no? A lo mejor para las personas que las habitan, ¿no? A lo mejor en cuanto a la biodiversidad o la disponibilidad de ciertas especies. Y este proceso de degradación forestal está provocada por otras actividades. No ocurre un cambio completo, sino normalmente son como malas prácticas de tala, ¿no? Donde no se hace una tala no planeada o sobreexplotación, por ejemplo, si tenemos ganado dentro del bosque que no permite regeneración natural o los incendios. Principalmente pensamos aquí en los procesos antrópicos, ¿no? Los que están provocados por las personas, ¿no? Existen otros procesos más de corte natural, ¿no? Como lo que vimos también en algunas de las previas presentaciones en estas sesiones. Y bueno, en lo que digo aquí, ¿no? Pérdida forestal es un problema ambiental complejo, un problema ambiental incluyendo dentro el social, económico, ¿no? Como que englobando todos estos procesos, porque los impulsores realmente pueden ser internos y externos al sector forestal, como lo que vimos, ¿no? Pueden ser problema puede ser en la agricultura o en las prácticas de la agricultura o en las políticas agrícolas. Pueden ser directos e indirectos, ¿no? Dependiendo de qué manera impactan. Y son a diferentes escalas, desde la escala local, desde las ciertas prácticas hasta las ciertas políticas. Bueno, aquí bajé esta diapositiva, esta representación de realmente dónde se ubica principalmente la deforestación y dónde se ubica la degradación forestal de acuerdo al clima, ¿no? A las regiones climáticas. Entonces, y también aquí se representa de manera explicativa también cuáles son los factores, las causas de estos dos procesos para que un poco nos situemos, ¿no? En una de las regiones pues, donde México pertenece también, en la región tropical. Y podemos ver que aquí se representa diferentes, ¿no? Fuentes de los procesos. Aquí está englobada la deforestación, la pueden entonces ver con este color, y aquí están todos las tres actividades de la degradación que provocan degradación forestal. Aquí incluyen, aparte de las que yo mencioné, la agricultura como itinerante, la shifting culture, como ¿no? Un tipo sistema tradicional, ¿no? Que se mueve y deja regenerar un espacio para luego regresar en cierto número de años, ¿no? Tenemos como sistema, ¿no? También de milpa aquí en México. Entonces, vemos que en las regiones tropicales es donde ocurre 95% de la deforestación, o sea, el proceso principal es deforestación, y el proceso de degradación es más común en otras regiones, ¿no? En las regiones templadas. Y podemos ver
enfocándonos ahora en la región tropical, que el proceso principal es deforestación. Aquí lo engloban todo, pero dice principalmente es agricultura, ¿no? Algunos autores dicen que hasta 90% de la deforestación tropical es para la agricultura y pues 95% de la deforestación global ocurre en esta región. Aquí podemos también ver un poco más representado lo que les decía de los factores indirectos, directos, en relación con las respuestas que podemos tener a revertir o detener este proceso, ¿no? Aquí estoy hablando de la deforestación por ser proceso más importante, y también es el proceso que más o con más precisión o más fácil ha sido cuantificado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pensar, ¿no? ¿En qué actividades podemos pensar para detener o revertir la deforestación? Podemos pensar en conservar los bosques que todavía existen, ¿no? A través de diferentes acercamientos, ¿no? De las políticas, como por ejemplo áreas naturales protegidas, o la conservación más, ¿no? Como más pura. También en aplicación de la ley, o sea, existen leyes, pero podemos tener actividades que aseguran que estas leyes se aplican. También moratorios forestales, también podemos tener como apoyos a la gobernanza o a la gestión directamente bueno, al apoyo a la gestión forestal comunitaria, ¿no? Para más directamente apoyar los actores a nivel local para que gestionen sus bosques de manera más sustentable y aseguren su conservación, ¿no? Como su permanencia. Y también podemos pensar que en las zonas que sufrieron alguna afectación, degradación o deforestación, podemos pensar en los procesos de aforestación o forestación, donde, bueno, estos son realmente los procesos donde podemos establecer los bosques donde no han habido, pero principalmente a través de procesos de reforestación podemos revertir este proceso de curio, ¿no? De pérdida forestal. Y eso eso se hace, ¿no? Plantando los árboles o también a través de procesos de restauración forestal, que es un proceso un poco más complejo y pues incluye otras actividades. Y aquí podemos identificar el REDMAS como un acercamiento integrado o integral, ¿no? Que realmente aquí en esta diapositiva pues ya nos están explicando, ¿no? Que realmente puede incluir todas estas acercamientos o respuestas y está muy amplio, ¿no? Y bueno, ¿cómo se define REDMAS? Se define como un mecanismo político internacional global que está destinado a incentivar y recompensar económicamente, principalmente, ¿no? A los países en desarrollo, que normalmente son los países con mucha cobertura forestal y más bien en esta región tropical del mundo, por la reducción de emisiones, por deforestación y degradación forestal y además, ¿no? En la parte más es y por la conservación, el manejo sostenible de bosques y aumento de reservas de carbono forestal. Entonces, vemos que el enfoque de este mecanismo es recompensar económicamente para el carbono forestal. Se enfoca en esta calidad de bosque. Bueno, el carbono, en relación con el carbono forestal, hay varios otros términos, ¿no? Que deberían quedar claros, como créditos de carbono. Estos son, pues a través de créditos de carbono se expresan estos equivalentes de dióxido de carbono y estos son básicamente las unidades que se pueden monetizar, ¿no? Estos son los que se van a vender o se va a incentivar, ¿no? Estas naciones para continuar, ¿no? Generando carbono forestal y ¿no? Se representa a través de estos créditos. La silvicultura de carbono son las actividades, todas las actividades que están enfocadas eh, enfocadas a aumentar y comercializar los créditos de carbono. Y los mercados de carbono son los mercados a través de los cuales pueden ocurrir, ¿no? Estas compras y ventas. Y hablamos de un mercado de carbono regulado o, que es una estructura dentro que se por primera vez, ¿no? Menciona el protocolo de Kioto como una posibilidad
tanto para los países en desarrollo como los países desarrollados en comercializar, ¿no?, sus responsabilidades en cuanto a las emisiones de carbono, dióxido de carbono que cada uno tiene. Entonces, algunos van a vender y otros van a comprar tanto sus permisos o pueden apoyar, ¿no? Otros países en desarrollo, países desarrollados pueden apoyar países en desarrollo en diseñar los proyectos que resulten, ¿no?, en la reducción de emisiones. Y este es un mercado regulado, ¿no?, a través de las Naciones Unidas y su programa de cambio climático. Y hay otros mercados voluntarios que realmente no son obligatorios y pueden participar tanto las naciones como actores independientes, individuales, las industrias y hacer estas compraventas. Y luego vamos a ver cómo se han desarrollado, ¿no?, estos mercados en relación con lo de Red Más. Bueno, el Red Más realmente no empieza, ¿no? No surge esa idea como así, Red Más como tal, pues pasaron varios años, 10 años, entre la primera idea, que lo define como red, ¿no?, donde realmente solo se estaba hablando de la deforestación y de la deforestación evitada. O sea, los países que estaban en esta situación, pues promueven esta idea de que tengan alguna remuneración para la deforestación, ¿no? Como la reducción, ¿no?, de la deforestación que hubiera ocurrido sin las actividades implementadas. Bueno, luego el otro D es el de deforestación, ¿no? Varios actores luego señalan que es importante incluir la deforestación también porque algunos países y en algunas áreas están en esta situación y estarían fuera, ¿no?, si no se incluyera esa parte. Y más, ¿no?, al final incluye otras actividades, las que les dije en la diapositiva anterior. Además de estas decisiones sobre qué actividades incluir dentro del marco red, pues también ocurrieron otras decisiones. Por ejemplo, se habló mucho en poner énfasis en los beneficios sociales y ambientales, en la importancia de también reportar cualquier impacto negativo a nivel social, ¿no? Y entonces también se están mencionando varias otras cuestiones técnicas, ¿no? Por ejemplo, cómo organizar un sistema de monitoreo, reporte y verificación. Y al final, en 2015, con Acuerdos de París, pues podemos tener que la Red Más toma la forma con la que tiene ahora, ¿no? Y todo esto, como les dije, ocurre a través de las reuniones anuales del COP, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Me gustaría también hablar sobre las críticas que surgieron desde las primeras, ¿no?, ideas sobre el RED, donde ciertos actores, pues a nivel global y en diferentes partes del mundo, han señalado que este proceso es un proceso de mercantilización del carbono forestal y realmente que deja de lado otros valores ecológicos, sociales, culturales que tienen los bosques, ¿no?, como para las comunidades que los habitan. También que estos proyectos pueden resultar en desposesión de las tierras, ¿no?, que realmente pueden estar implementados contra la voluntad de las personas que tienen acceso o que tienen derechos sobre estas tierras forestales, que hay una falta de consulta de estas personas y que en realidad están procesos muy técnicos, que el lenguaje es muy técnico y que esto, aunque hay una intención de incluir las personas de otros sectores, como el sector local, ¿no?, el productivo forestal, las personas que viven en los bosques, se puede resultar en una inequidad, ¿no? Por lo mismo puede estar muy enfocado hacia ciertas personas, ¿no?, el lenguaje mismo. Y bueno, también salen, ¿no?, como conceptos como colonialismo del carbono, como un nuevo tipo de colonialismo que principalmente permite una nueva forma para que el norte global siga, ¿no?, promoviendo desigualdades sobre el sur global y que permite a los
países muy industrializados que hemos visto, ¿no? Que las industrias son las que más contribuyen a los gases de efecto invernadero, a este barato o no, pagando, como limpien, ¿no? Como su imagen, pero que realmente no va a contribuir a una disminución real de las emisiones, ¿no? Entonces, todas estas son las críticas que desde el principio han surgido sobre la propuesta del red. Bueno, les decía que también, ¿no? Bajo el impacto de estas críticas, pues en los procesos oficiales de las negociaciones en los COP, empiezan a pensar de qué manera salvaguardar, ¿no? Como estos impactos sociales y ambientales. En primer momento piensan en cómo hacer que no haya un impacto negativo. Son estas, ¿no? Salvaguardas sociales que dicen que hay que haber una complementariedad entre las actividades de red y las políticas forestales actuales, ¿no? O la de uso de suelo en las naciones que deciden desarrollar red, que tiene que haber una transparencia, que tiene que haber un respeto de los derechos de las comunidades indígenas en particular y su participación. Y luego también en las salvaguardas ambientales que se enfocan en la biodiversidad, en servicios ecosistémicos fuera del carbono y también asegurar la permanencia, ¿no? Del carbono y también de prevenir el desplazamiento de las emisiones en algunas otras zonas donde no se implementan estas actividades. Realmente las salvaguardas luego entran como objetivos dentro del red, aparte del objetivo de carbono de mitigar el cambio climático, que era el principal, entran ya como objetivos de traer beneficios, no solo de evitar los impactos negativos, de traer beneficios sociales y beneficios ambientales. Y RED se empieza a materializar como una gobernanza ambiental global y multinivel, ¿no? A partir de esta idea de un mecanismo económico, pues empieza a tomar esa forma porque incluye muchos actores, ¿no? Y que tienen sus puntos de vista y este proceso tiene que alinear estos puntos de vista sobre cómo atacar la deforestación y degradación forestal. Durante este proceso se legitiman ciertas políticas, actividades y actores, el otro se deslegitimizan. Y también hay que pensar que tiene que haber una coordinación, ¿no? Una coordinación entre estos niveles, que puede ser un nivel internacional y luego un nivel nacional y luego se complica un poco porque en cada nación puede haber diferentes niveles subnacionales hasta un nivel local de proyectos red. En nivel nacional, la estructura de la gobernanza red también pues, incluye estos procesos de toma de decisiones, de los marcos legales, regulatorios y arreglos institucionales para la implementación. Y la implementación de red a nivel nacional tiene tres fases: la de la preparación de las capacidades de una estrategia nacional de estos sistemas MRV, la aplicación de las políticas y arreglos en la implementación y finalmente debería culminar en un pago por resultados de aumento de las emisiones, ¿no? De acuerdo a niveles de referencias de cada país. Es muy individual y muy pues, específico para cada país. Y México es uno de los países que decide en 2008 a través del CONAFOR abarcar ¿no? a este viaje de implementar red y recibir pago. En esta primera fase, pues se empieza ya muy pronto a hacer una primera versión de la Estrategia Nacional Red en la red. Luego se incluyen otros actores, ¿no? Además del CONAFOR, que es el actor principal. Y luego aquí solo les muestro como resultados pues de análisis, ¿no? De este punto en el proceso de fase de preparación para red, donde se identifican justo los diferentes discursos de red más, también a nivel de México. ¿Se acuerdan que había, ¿no? Las personas que criticaban? Pues aquí también había, ¿no? Un discurso de las personas que completamente rechazaban la idea de red y otros dos que completamente defendían y lo aceptaban tal cual llegaba del nivel global, y otros que decían que tenemos que ser muy, muy cuidadosos para que esta política pegue en México sin ningunos impactos negativos. Luego pasamos a las acciones tempranas y posteriormente hubo una consulta de la Estrategia Nacional. Aquí también, pues brevemente, ¿no? Esta consulta se organiza
además del público general, con la población indígena. Y bueno, había, ¿no?, ciertas deficiencias justo en este diseño, un poco abonando, ¿no?, a esta visión crítica que también hemos tratado, ¿no?, de tener, ¿no?, en el crítica propositiva, ¿no?, en nuestros trabajos. Entonces hay ciertas deficiencias, cómo se ha llevado la consulta con los pueblos indígenas, sabiendo que este proceso es un proceso que tiene, ¿no?, base en marcos internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y bueno, finalmente en 2017 sale la última versión de la ENA-RED, de la Estrategia Nacional RED, que dice, bueno, el RED en México va a seguir el principio rector de desarrollo rural sustentable, se va a implementar a nivel paisaje y también tiene un enfoque jurisdiccional, ¿no? Como que estos de niveles administrativos a nivel subnacional, ¿no? Como nivel estatal, ¿no? Principalmente aquí. Y aquí en este foto podemos ver que pues está incluyendo diferentes actividades, no solo las actividades forestales como reforestación o manejo forestal sustentable, sino otras actividades productivas en un manejo integrado del territorio, ¿no? En todas esas actividades productivas de conservación forestales que ocurren en estos espacios. Entonces se abre más, ¿no? ¿Se acuerdan de la fase de implementación de las acciones tempranas? Realmente no es como una fase de implementación tal cual lo define, ¿no?, a nivel internacional, pero son acciones tempranas que sirvieron a probar cómo funcionan, ¿no?, ciertos instrumentos, principalmente los programas forestales que se llamaban programas especiales del CONAFOR, que estaban enfocados en pagos por servicios ambientales, en restauración y reforestación, manejo y aprovechamiento de los productos maderables y no maderables, y también en incentivos a sistemas agroforestales. En este mapa podemos ver dónde se enfocaban estas actividades en el amarillo y a ciertas, ¿no?, áreas de inversión inicial, y luego otras zonas azules son los estados donde ha sido replicada han sido replicadas estas actividades. Bueno, aquí también algunos de los trabajos que se hicieron, por ejemplo, sobre los programas de reforestación que se han implementado en Michoacán, y en particular en esta área de replicabilidad que abarca aquí este área de la Reserva de la Mariposa Monarca. Se ha observado que realmente la recuperación forestal ha ocurrido más a través de un proceso pasivo, no tanto a través de la reforestación, lo que está diciendo, ¿no?, sobre la efectividad de estos programas que se implementaron en el marco de red. Y aquí también otro trabajo, para no estar, ¿no?, solo uno mismo, el otro trabajo muy importante sobre qué tanto el red ha impactado a disminuir la deforestación en la península de Yucatán. Pues él encuentra unos resultados mixtos en diferentes escalas y dice que dependiendo, ¿no?, de las condiciones locales, en particular donde hay mucha ganadería e incentivos para la ganadería, no ha habido muchos efectos, y donde hay principalmente actividad forestal y esta organización comunitaria para la producción forestal, se han visto mejores resultados de estas actividades promovidas con red. Y otro trabajo también donde investigamos pues los impactos más sociales y también las preferencias, ¿no?, de las personas a través de la experiencia con estas actividades, acciones tempranas, donde observamos que sí son actividades agrícolas dentro del marco de red que les interesan más a implementar, y también los beneficios monetarios netos, ¿no?, que resultan de estas actividades, pero también de potencial venta, ¿no?, del carbono forestal. Bueno, y la fase de pagos por resultados en México, pues ha tenido algunos percances, ¿no? Empieza bien con un programa de inversión donde se detallan las actividades que podrían ser sometidas, ¿no?, y recibir estos pagos por resultados. Ajá, se me pasó a decir que un papel importante en todas estas fases de preparación juegan los acuerdos bilaterales o multilaterales,
Y los fondos de financiamiento, por ejemplo, el Forest Carbon Partnership Facility es de World Bank, de Banco Mundial, y tiene sus fondos particulares para apoyar el proceso de preparación, como el Readiness Fund y también Carbon Fund, ¿no? El fondo de carbono, que debería haber apoyado pago a la venta de los primeros créditos de carbono que provienen de las actividades red en México. No obstante, allí hubo varios problemas burocráticos, nunca ha ocurrido, nunca se ha pasado, ¿no? En esta parte, y eso podemos ver aquí, ¿no? En esta como calendario, ¿no? De diferentes puntos que tenían que cumplir los países. Bueno, estos son los países que pasaron a esta fase de fondo de carbono. Habían 45 que participaban en este carbono readiness, ¿no? El fondo readiness, ¿no? Para la preparación. Entonces, muchos se quedaron ¿no? En otra fase. México fue uno de los que pasa en este fondo de carbono junto con estos otros, creo que son unos 16 o 18, pero aquí falla, ¿no? En los últimos dos pasos. Y luego aquí podemos ver, bueno, dice que tampoco Nicaragua y tampoco Perú acaba, ¿no? Con el contrato firmado, pero hay otros, ¿no? Por ejemplo, eso es importante porque México fue uno de los principales países en empezar toda la preparación, pero eso ha impactado de que otros países, ¿no? Como que avancen un poco más, ¿no? Como Costa Rica, Chile, Guatemala, ¿no? Como en este proceso y toman más el papel. Les decía, ¿no? De las críticas que ha recibido Red desde el principio y ahora con todas las investigaciones que después, ¿no? De 20 años, de casi 20 años, ¿no? Desde que empieza la idea desde 2015, ¿no? Como más o menos 10, pero desde que empieza la idea de Red, pues se han hecho muchas investigaciones que han podido como realmente medir y decir cuáles son los retos reales que han ocurrido durante la preparación y la implementación. Aquí solo cito un artículo que luego cita muchos otros que recogen, ¿no? Estos retos. Pues para empezar por los retos técnicos, pues sí, hay estos retos en medir el carbono, en realmente comprobar que la deforestación ha sido evitada por las acciones de red y no por otra razón, que realmente es una deforestación que hubiera ocurrido sin las acciones red. Que hay también varios problemas con los créditos que se están vendiendo en el mercado, principalmente en el mercado voluntario, que dicen que son exagerados justo por estas líneas bases que son muy menos ambiciosas. Entonces, todo lo que ocurre durante el proceso de la implementación, pues es como un poco más inflado y que no se puede realmente asegurar que no hay fugas, ¿no? A la área donde se implementa la actividad red, por ejemplo, a través de pagos por servicios ambientales a otras zonas, ¿no? Que no se han ido las actividades, ¿no? Agrícolas, bueno, o las personas no han promovido deforestación en otra parte. Bueno, los retos sociales, que los costos de oportunidad de cambio a estas actividades pueden ser muy altos y lo que puede resultar en poca adopción, ¿no? De las actividades red, que también hay muchos incumplimientos en cuanto al respeto al derecho de la participación de las personas o de la tenencia o de los derechos sobre el carbono, sobre la tierra, sobre los bosques, ¿no? Y que la distribución de beneficios han favorecido ciertos grupos, ¿no? Por ejemplo, las personas con el derecho agrario, por ejemplo, en México, contra las personas que no tienen este derecho, ¿no? O en cuanto al género también entran muchas críticas aquí, cómo ha beneficiado o no a las mujeres comparando con los hombres. Bueno, también hay altos costos, ¿no? De transición de todo lo que incluye este proceso de implementación, que es muy difícil tener este financiamiento continuo porque, como les dije, mucho de dinero para las primeras fases los países en desarrollo han recibido a través de estos acuerdos multilaterales o bilaterales. Por ejemplo, en México ha llegado
mucho dinero del gobierno de Noruega o de USAID o de gobierno de Reino Unido para incentivar, ¿no? Procesos de implementación de red. Luego hay falta de mercado, realmente no se ha podido establecer un mercado regulatorio, sino todo es a través del mercado voluntario, entonces hay un problema de demanda de estos créditos de carbono. Además, tienen pues bajos costos, lo que se refleja, ¿no? En estos costos de oportunidad. Lo que pueden recibir pues no es comparable con lo que pueden recibir de la producción agrícola o ganadera o de otras actividades. Y pues sí, poca integración de las políticas, dependiendo, ¿no? De la ideológica de los diferentes gobiernos puede cambiar, entonces eso puede también en momentos como agravar esta relación entre las políticas agrícolas que, como hemos dicho, son muy importantes para hacer que este mecanismo funcione. Y bueno, lo de la efectividad, ¿no? Lo que les dije citando algunos de los trabajos, que realmente no hay como, por lo menos, unos resultados mixtos, sin decir que hay muchos resultados que demuestran, ¿no? Que en particular los proyectos que se implementan a nivel local, fuera del proceso nacional, ¿no? Como que tienen muchas de estas son muy criticables. Y bueno, todos estos retos, como dije, pues sí se reflejan en el proceso nacional y también, como les dije, en el proceso de implementación de red a través de los proyectos individuales que deciden, ¿no? Yo decido poner una área de mis bosques dentro de este mecanismo y yo lo vendo, ¿no? Directamente a través de mercados voluntarios. Hay muchos estándares que están regulando y certificando, ¿no? estos procesos y proyectos. Pero se habla mucho sobre el red jurisdiccional últimamente, realmente a nivel nacional, como ha habido una baja en el impulso en cuanto a la promoción de la política red, son niveles jurisdiccionales estatales donde ha ocurrido un avance, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de red jurisdiccional, son los procesos red implementados a escala de unidades administrativas, puede ser provincias, distritos en otros países. Las ventajas también que pueden abordar más estas fugas de carbono o garantizar coherencias o garantizar que se cumplan los salvaguardas sociales, ambientales, y tener una mejor eficiencia económica, ¿no? Como usando diferentes fondos y una permanencia. Y hay ciertos estándares voluntarios muy estrictos que se están aplicando, ¿no? Por ejemplo, como ARTRIS, son metodologías muy detalladas para seguir y hay otros, ¿no? Procesos que ayudan también a acercar estas jurisdicciones al mercado y a los potenciales compradores. Todos estados que mencioné allí de las acciones tempranas, que son lo de Península de Yucatán, Jalisco, Chiapas principalmente, tienen sus estrategias estatales red, ¿no? Aparte de la estrategia nacional. Bueno, y ahora les decía que en los programas de acción temprana se apoyaron los sistemas agroforestales, pero realmente el porcentaje de apoyo de estos sistemas fue muy mínimo, ¿no? El principal actividad fue pagos por servicios ambientales, que México tiene como mucha experiencia en aplicación de este tipo de mecanismos. Entonces, a mí me gustaría, pues, platicarles, ¿no? Cómo encajan realmente estos sistemas agroforestales y que realmente pueden ser los procesos o las actividades más aceptadas por las personas, ¿no? Las dueñas de las tierras forestales, porque pueden realmente combinar, ¿no? Sus actividades forestales con las actividades agrícolas productivas, ganaderas, porque estos sistemas combinan árboles, arbustos leñosos, forajes, que son los pastos, y ganado, ¿no? Y representan una alternativa a pastos sin árboles, lo que hace que tienen un potencial, ¿no? De almacenar mucho más carbono que
solo los pastos extensivos, así, sin árboles y pues bueno, a través de eso atribuyen al cambio climático y pueden también, ¿no?, mitigar las presiones de deforestación asociadas a ganadería. Y no solo esto, ¿no? Este es como cómo encajan dentro de red, pero realmente son sistemas que proveen muchos otros beneficios, ¿no? Beneficios de mejoramiento en la producción, de bienestar animal, también en otros, ¿no?, aspectos. Bueno, uno de unos artículos muy recientes justo explica esta relación que cómo los sistemas silvopastoriles, optimizando el uso de la tierra y también porque reducen dependencia de los fertilizantes químicos, pues ayudan, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Aparte de la reducción de emisiones, son los beneficios de carbono, pues otros, ¿no? Diversificar los fuentes de ingreso, porque pueden haber, ¿no?, como otros productos de los árboles, pueden mejorar la resiliencia del ecosistema a los, ¿no?, a los mm, eventos, ¿no?, por ejemplo, climáticos. Pueden también y mejorar la biodiversidad, ¿no?, porque no es solo un monocultivo de pasto, sino un ecosistema realmente, un agroecosistema con varias especies. Y varios países ya han incluido en sus documentos que comunican con nivel internacional estas, ¿no?, el sistema silvopastoriles como uno de los potenciales actividades dentro de sus estrategias RED. Bueno, el estado de Jalisco, que les decía que es uno de los estados de las acciones tempranas y que tiene su estrategia estatal y es uno de los estados que tiene el mayor impulso ahora en la promoción de red a nivel jurisdiccional en México, pues está a través de la integración de las políticas en marco de su estrategia estatal, incluye estos procesos de apoyo al establecimiento de sistemas silvopastoriles, no solo el sector agrícola, sino a través de las políticas forestales, a través de las políticas ambientales. Y había un proyecto en particular que se denominaba Carne Libre de Deforestación, que ha promovido, además de sistemas silvopastoriles, pues desarrollo de capacidades a través de las escuelas de campo. Aquí podemos ver, ¿no?, unas actividades también gestión de datos, ¿no?, de la producción geopecuaria, además toda la ruta de comercialización de un producto libre de deforestación, nuevos modelos también de los ingresos alternativos, entre estos mencionan, ¿no?, como lo potencial a tener proyectos de carbono forestal y inscribir estos proyectos al protocolo Climate Action Reserve, que ha adaptado el protocolo a las condiciones de México y reconoce que estos sistemas pueden participar. Estos son, ¿no?, en venta en mercado voluntario, ¿no? Por ejemplo, un ejido pues decide, ¿no?, vender por su parte. Pero todo esto está parte, ¿no?, de esta estrategia, bueno, de la estructura de gobernanza a nivel estatal. Bueno, tienen también un sello distintivo a su carne, ¿no?, y ha empezado a comercializar el producto de estos sistemas. Para finalizar, RED surge como un proceso, en el proceso de climatización de la gobernanza forestal. Realmente se añade, ¿no?, como que este aspecto de la importancia de preservarlo para el clima global, para preservar los bosques a nivel global. Pero a través de la adaptación de esta gobernanza a nivel nacional, pues se incluyen actividades no solo forestales o de conservación, sino también productivas. Hay muchas críticas, ¿no?, a los proyectos locales por lo mismo que no siguen, ¿no?, con que estos procesos a lo mejor estrictos que han pasado. Vemos que cuántos años ha tardado México de luego tener su estrategia nacional final y cuántas discusiones ha involucrado eso. Pero el enfoque jurisdiccional está dando una nueva, ¿no?, como luz justo para revertir algunas de estas críticas o algunos de estos retos que puede ayudar y que realmente pues hay otros, ¿no?, marcos de gobernanza forestal que se están mencionando
pero que Red sigue, ¿no? Dentro de estas nuevas declaraciones y metas, pues una política principal a nivel, política forestal principal a nivel global. Y no obstante, existen otras, ¿no? Que están enfocadas en diferentes mecanismos, ¿no? Esta es enfocada en mecanismo de mercado y hay, por ejemplo, la otra, ¿no? Este reglamento de deforestación en Unión Europea que está enfocada, ¿no? En la demanda pues la procedencia, ¿no? De los productos forestales que deberían ser libres de deforestación. Bueno, muchas gracias. Me escucho las preguntas. Muchísimas gracias. La verdad es que es súper interesante y se complementa muchísimo con las Con- sesiones anteriores, justo, que tuvimos. Y bueno, es una de las herramientas de las estrategias de política climática, política forestal, ¿no? Que se ligan Ujú, súper importantes a nivel nacional y global. Entonces, muchísimas gracias por tu presentación, doctora. sí. Me voy directo a las preguntas. Bueno, hay Ujú, saludos que te mandan, pero hay gracias. un comentario Ujú, desde Facebook de Rafael Velasco Salas. Dice, interesante tema. También la conservación y restauración de las cuencas son importantes para seguir recibiendo los servicios que se brindan. ujú, Y hay una pregunta de ujú, Elizabeth Martínez, que dice, doctora, menciona que es buena forma de mitigación por la captura de carbono. ujú. Sin embargo, escuché que está cuestionada la presencia de pasto respecto a la demanda de agua. ¿Esto es cierto? Los sistemas silvopastoriles, ¿no? Me parece que a eso se refiere. Ujú. Pues sí, sí, se supone que pues los sistemas silvopastoriles justo por lo mismo que regulan, ¿no? El microclima de alguna área donde se implementan, disminuyen, ¿no? Como que esta evapotranspiración o la transpiración de los reservorios de agua, y además, si es en esto, ¿no? En el consumo de agua de los mismos animales, pues sí ayudan que no hay un estrés térmico y también regulan, ¿no? Como la cantidad. Por otro lado, pues los árboles ayudan, ¿no? Que haya más absorción, ¿no? Del agua en el suelo y también apoyan a un crecimiento del foraje principal del pasto, ¿no? Como que sí, el pasto es uno de los elementos integrales de estos sistemas agroecosistemas. Pues lo ideal es, ¿no? Como que manejarlos bien y de esta manera podemos asegurar que no hay un impacto, ¿no? A los recursos hídricos, ¿no? Que no hay una degradación de suelo, que no hay una erosión, ¿no? Ujú. Que luego no hay contaminación, ¿no? De los reservorios de agua próximos, ¿no? A estos sistemas. Muchas gracias por la respuesta. Sí, sí. Otra pregunta de Enrique Serrano Galvez. Dice, gracias doctora por actualizarnos con la información de Red Más en México. El país fue un referente a nivel internacional por la construcción de su estrategia Red en 2012, que llevó a su presentación a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático en 2017. Uno de los pilares de la estrategia es la estimación de las emisiones con base al Ujú, levantamiento del Inventario Nacional Forestal y de Suelos. Aquí viene la pregunta. Tengo entendido que desde 2019 dejó de levantarse en campo por ujú, falta de presupuesto de la CONAFOR. ¿Qué tan ujú. confiables serían ahora las estimaciones para emitir bonos de carbono, dadas las actuales deficiencias de información que provenían anteriormente de dicho inventario? Sí, sí, exacto. Este es uno, este puede ser uno de los problemas. Pues efectivamente, ¿no? Por la reducción de fuentes, ¿no? De los fondos, pues se dejan algunos procesos y les digo, los procesos de red migran, ¿no? A nivel estatal y no en todos estados ocurre igual, ¿no? Por ejemplo, yo en particular he investigado más en detalle Campeche y luego en Jalisco y ahora Jalisco es básicamente un líder. Entonces ellos lo que están haciendo, están levantando datos para nivel estatal, ¿no? Entonces ellos quieren asegurar que a través de esos procesos jurisdiccionales que ellos ya aspiran, tengan unos datos confiables y luego es todo un proceso no ver cómo estos datos
informan a datos a nivel nacional, ¿no? Pero realmente sale un poco también de mi expertise, esa parte de cómo está ocurriendo. Sé que lo que están haciendo y le están tratando de tener datos actualizados a nivel estatal jurisdiccional. Perfecto, muchas Ujú, gracias. Otra pregunta, Loarri Isaura Gabriel. ujú, Gracias, doctora. ¿En qué medida el mercado de carbono en México atiende los ujú, compromisos climáticos adquiridos y cómo se está midiendo la efectividad de dicho mercado? Yo ujú, uniría esta pregunta con algo que también yo te quería preguntar, es ujú, justo cómo ves reflejado, cómo impacta la política tanto global, actual, todo lo que está pasando, con la nacional, si ves reflejada precisamente la estrategia Red Más en ujú, la NDC 3.0, ujú, en la contribución nacionalmente determinada, ¿no? Porque ujú. esos compromisos climáticos de los que habla Isaura, por lo menos a nivel nacional, acaban de ser Ujú. presentados. Sí, pues uno de los problemas grandes es que no hay realmente un mercado regulado, ¿no? Un mercado obligatorio. Entonces, esto representa un problema muy grande para también poder hablar de un impacto importante. Creo que todos los procesos que ocurren a través de mercado voluntario es todavía, ¿no? Un porcentaje muy pequeño. No sé realmente qué diría, ¿no? Otros especialistas, pero creo que aportan como ¿no? Una pequeña, un porcentaje mínimo, en particular pensando, ¿no? De las emisiones de la deforestación y degradación, ¿no? Evitada, no sé, no hablo de otros sectores, ¿no? Y sí sé que en la NDC, ¿no? Está reconocido Red no me acuerdo ahora de verdad cuánto, si señalan realmente qué tanto, ¿no? Como aportaría pero diría que de acuerdo a las decisiones, ¿no? Que hemos visto últimamente sobre este recorte, ¿no? Del sector forestal y un enfoque en otro tipo de las políticas, pues siento que, o sea, bueno, sí, a nivel nacional no es como lo principal y como estrella a la que están apostando. Sí está reconocido esto definitivamente. También otras políticas, ¿no? Por ejemplo, de Sembrando Vida también está reconocido allí. Se supone que se están vinculando, pero no sabemos realmente de qué manera. O sea, no hay nada tan claro como una política que se organiza con unas ideas completamente distintas, pues aporta, ¿no? Más directamente. Para mí es eso también, ese vínculo también con otra red, con otras políticas que pueden resultar, ¿no? En carbono forestal y luego este impacto, esta importancia que se le da comparando con otras, ¿no? Actividades en EDC. Sí. Tenemos tiempo para un par, te voy a contar dos preguntas Ujú, y tenemos muchas preguntas todavía ahí pendientes, pero creo que ya solo nos da tiempo de dos. De Erika Valenzuela, muchas gracias, ujú, doctora, muy interesante su presentación. ¿A qué se refieren las salvaguardas? Y ujú, la otra, de ujú. Wilder Hernández. ¿Se habrá consolidado a la fecha algún esquema de mercado desde algún grupo comunitario? ¿Ha tenido éxito? Si puedes explicar con algún ejemplo. Sí, las salvaguardas son los principios que tienen base, ¿no? En diferentes, por ejemplo, si hablamos de las salvaguardas sociales en particular, son los principios que debería seguir red, ¿no? En todos sus niveles, ¿no? En las actividades y que las actividades de red deben cumplir con estos principios, ¿no? Y la palabra salvaguarda, justo lo que quiere con esto es prevenir que haya impactos negativos, ¿no? Cualquier impacto negativo que puede resultar de la implementación de una actividad. Por ejemplo, pensando, ¿no? Desde esta no inclusión de ciertos grupos, ¿no? Esto es una salvaguarda, quiere decir, o que, por ejemplo, los beneficios solo tocan a ciertas personas y las otras personas no, o que el porcentaje de los beneficios se queda en niveles más altos, ¿no? Por ejemplo, en los gobiernos o en los actores que están involucrados, por ejemplo, en la implementación de ciertos proyectos de carbono y no bajan, ¿no? A nivel local. Eso quieren prevenir a través de salvaguardas. Y también que no hay impacto, por ejemplo, en los de biodiversidad, que no se promueve reforestación
con solo una especie, ¿no? Para luego tener unas plantaciones de monocultivo, ¿no? Que es también una discusión que ha sido abordada, ¿no? En cuanto a la política red. Eso se quiere ajá, salvaguardar que no hay impactos negativos. Y lo de ejemplos positivos, pues hay muchos proyectos que empiezan desde, pues casi antes, ¿no? Bueno, no muchos, pero algunos, ¿no? Que empiezan justo con la venta de carbono forestal, desde que empiezan los pagos por servicios ambientales en México, ¿no? Que es un poco antes de que se empieza a hablar de red. Y hay algunos ejemplos positivos y en Chiapas, ¿no? Por ejemplo, hay proyectos que siguen operando allí que han promovido justo los sistemas no silvopastoriles, sino agroforestales y son los que tienen pues una trayectoria larga, ¿no? de participación en el mercado voluntario con un impacto positivo, ¿no? En todos estos aspectos. Pues muchas gracias, doctora Giovanca. Sí, Fue un gusto escucharte. sí, Como te decía, tenemos varias preguntas más, pero por el momento lo vamos a dejar hasta aquí, porque a continuación tenemos nuestro conversatorio, entonces les invitamos a que no se vayan, que sigan el conversatorio que habrá con las y los panelistas que estuvieron a lo largo de este módulo. También son del SIGA, entonces... Les dejo con Laila Estefan, quien moderará este segmento, para que entonces pasemos a la siguiente sección. Muchas sí. gracias. Una disculpa, Verónica. Veo muchas preguntas interesantes, que me gustaría rescatar, ¿no? Hay... Te las mandamos Vale, y perfecto, yo creo súper, que súper, algunas de súper. ellas, incluso si se puede, a lo Sí, mejor se puede retomar por ahí algo en el ajá. conversatorio, Ah, vale. O ¿no? algunas ni puedo responder, pero están interesantes para ir Es, investigando, porque sí. exacto, están bien interesantes, ¿no? La verdad es Sí, que ya no da tiempo, pero perfecto, justo es un perfecto. reflejo de lo interesante y de lo importante que es este mecanismo y el interés que surge. Sí, súper. Entonces Gracias. les dejo con Laila. Muchas gracias.